Bienvenidos a la hora de las bienes raíces. Consejos, estrategias y tendencias para comprar y vender con éxito. Comenzamos. Bienvenido familia una vez más en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. Gracias porque estás conmigo un martes más de 11 a 11:30. Oye, aprendiendo, conociendo y escuchando un poco más de la industria de bienes raíces. Aquí con este servidor, José González Reyes. Y hoy lamentablemente no tengo a mi colega Bianca Acevedo, así que le mandamos un caluroso saludo a mi colega Bianca Acevedo. Así que hoy el tema va a ir un poquito más dirigido hacia el corredor de bienes raíces, y así que si tú nos sigues en la plataforma, en las diferentes plataformas, o nos escuchas a través, ¿verdad?, de la emisora Radio Grito, tu corredor de bienes raíces, este programa es dirigido hacia ti. El vendedor como tal, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad?, que el vendedor, dueño de propiedad que esté pensando en también vender su propiedad, ponga oídos a este tema interesante. El tema que vengo, ¿verdad?, o voy a plasmar es el poder del no. Corredor de bienes raíces, tú que estás empezando, o quizás que llevas mucho tiempo y algunas veces te frustra por ese no del vendedor, ¿verdad?, que no te puede brindar lo que vendría siendo la propiedad, o no te quiere dar esa oportunidad para que tú lo ayudes a vender la propiedad o a mercadear, como yo siempre digo, que es la forma correcta para conseguir clientes listos, dispuestos y capaz. Pues mira, este programa es para ti, porque a pesar de todo, no importa si estás empezando, no importa si llevas mucho tiempo, este programa te va a ayudar mucho a identificar los no de posibles clientes. Así que mucho oído y mira, hay mucha anotación, mucha nota, ¿ok? Así que el poder del no es el tema. Cómo transformar el rechazo en crecimiento en bienes raíces. Algunos no, ¿verdad? En mi comienzo, cuando yo quería listar una propiedad, que hacía las llamadas en frío, que muchos de ustedes prácticamente realizan esas llamadas hoy día, como yo siempre he dicho, eso es base. Para mí es base, uno todavía al tiempo de hoy, realizar llamadas en frío. Para mí es una estrategia principal en el comienzo de las bienes raíces. Y en mi comienzo pude tener ese crecimiento a través de cada no que recibía de clientes que yo quería ayudar, que yo quería, ¿verdad?, darle la mano en cuestión de mercadear, publicar y conseguir compradores para su propiedad. Entonces, esos no, en el comienzo me frustraron. No tuve muchos, no fue muy rápido la frustración, o no tuve mucho, no estuve, ¿cómo decirlo? No tuve mucho tiempo en esa frustración, o no estuve, la palabra correcta, ya llegué. No estuve mucho tiempo en esa frustración del no. ¿Por qué? Porque yo empecé a identificar cómo José González podía mejorar en que el cliente viera de mí profesionalismo, ética y sobre todas las cosas, cómo yo podía persuadir al cliente en la presentación. Así que voy a iniciar, ¿verdad? Y como le estaba comentando, en el mundo de las ventas y especialmente en bienes raíces hay una palabra que muchos temen escuchar, y es el no. Ese no da mucho temor al inicio. Yo tengo agentes hoy día
en mi compañía que tienen miedo de ese no. Que cuando yo les digo, mire, tienes que realizar esa llamada, tienes que darte a conocer, tienes que tratar de listar propiedades, llamadas en frío, lo que le llamamos, ¿verdad? Aquellos que saben de las bienes raíces, las llamadas en frío. Y muchos de ellos le temen al que le digan no. Pero, ¿y si te dijera que que esa palabra puede ser tu mejor maestra? Y es muy cierto, no solamente lo digo yo, lo dicen grandes o prácticamente, ¿verdad? Personas que trabajan en la industria de las ventas. No solamente lo digo yo, pero esa palabra no puede ser una palabra maestra de enseñanza en tu vida continua. Así que hoy vamos a desarrollar este tema interesante, ¿verdad? Del poder del no. Vamos a hablar del poder del no y cómo cada rechazo puede ser una oportunidad para crecer, mejorar y acercarte a tus metas. ¿Está bien? Así que el objetivo es captar atención, ¿verdad? Cambiar la expectativa emocional del no como algo, ¿verdad? Emocional, disculpen, del no como algo negativo hacia algo que impulsa el desarrollo. Eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy. Así que el no, inicio. El no no es personal, es información. Mírate bien, el no no es personal, no es contigo. No lo cojas personal. El cliente, ¿verdad? Tiene quizás un no al momento y es información. Cuando hablamos de información, el no significa rechazo a ti como persona. Mire, sino una expresión del cliente sobre su situación, su momento y sus miedos. Y usted tiene que identificar ese no. Qué raro. Voy a dar un ejemplo. Y voy a dar un ejemplo en base me voy a ir. Estamos hablando quizás del vendedor, pero quiero coger un ejemplo que es muy común. Bueno, no es tan común, fíjate. No es tan común, pero posiblemente tengas un comprador. Y voy a hablar del ejemplo del comprador. Comprador que usted sabe que tiene el potencial, que usted sabe que al inicio él quiso arrancar con fuerza en la compra de la propiedad que tú tienes listada, corredor. Pero de momento, ese cliente que ya tú lo tenías ahí, mira, ya en cuestión de cerrar para contrato, ¿verdad? Y de momento él dice, no, estoy listo para comprar. No estoy listo para comprar. Y tú como que, pero ¿qué pasó? No está diciendo que no confía en ti. Está diciendo, necesito entender mejor mis finanzas. Oye, puede ser eso. Puede ser que ya tú la habías comentado y ya tú habías hecho ¿verdad? Como hacemos nosotros, una pequeña precualificación de ese cliente, que sabemos que ese cliente tiene estados financieros estables, que tienes una carta de precualificación, ¿verdad? Bien listo, dispuesto y capaz, como decimos, ¿verdad? De ese cliente comprador. Pero de momento se echó para atrás. Ese cliente no es por ti, no es por la propiedad, es que de su emoción se sentó, analizó y dijo, esa quizás puede comprarte otra propiedad. Es que esa en específico posiblemente monetariamente, mira, era un no para él por las finanzas. Es un ejemplo. ¿Ves? Ahora bien, el agente que aprende a interpretar el no, escuche bien, el agente que aprende, corredor, si tú aprendes a identificar el no, descubres lo que el cliente realmente necesita. Y eso para mí fue un punto importante en el inicio de mi carrera. Porque yo identificando el no, identifiqué
que hay un problema detrás de ese no, que hay una situación detrás de ese no, y yo tenía que identificar ese no. Lo hice, lo aprendí, no fue rápido, pero oye, tuve resultados después identificando situaciones de clientes que quizás al momento, oye, no tenía quizás la cita, la presentación para yo orientarlos en sus propiedades. Pero después de un seguimiento, yo sabía cuál era su no, cuál era su situación, su problema. Y entonces podía llegar entonces en la segunda llamada de seguimiento, podía llegar entonces a entender su no. ¿Y saben qué? Tenía mi oportunidad para sentarme con ese cliente frente a frente y él poder darme su ¿qué? Su confianza y yo poder entonces mercadear esa propiedad. ¿Ok? Punto número 2, hablé en el primer punto, el no es personal, agente de bienes raíces, ¿ok? El no es personal. Punto número 2, tres tipos de no en bienes raíces, ¿ok? Quiero que prestes atención. El primero, el no emocional. Surge del miedo, la presión o experiencias basadas negativas. Vuelvo y repito, el no emocional surge del miedo, la presión o experiencias pasadas negativas. Y me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí porque después de la pausa yo voy a desarrollar, ¿verdad?, dentro del miedo, la presión y experiencias pasadas negativas, ¿verdad?, esos puntitos. Así que gracias por quedarte conmigo, gracias por estar un martes más conmigo. Así que después de la pausa regresamos a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Estamos de vuelta en La Hora de las Bienes Raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario. Oye, gracias por estar conmigo, por quedarte ahí
y escuchar este tema tan interesante, el poder del no. Tu corredor que me estás viendo o el público, radio escucha, televidente que me estás también viendo y escuchando. Gracias, gracias, gracias. Estaba hablando del tema del poder del no. Estaba en el segundo punto, 3 tipos de no en bienes raíces. Corredor de bienes raíces que tú me escuchas, valga la redundancia. Y estaba en el no emocional. Este no emocional es bien importante identificarlo. Surge del miedo, la presión o experiencias pasadas negativas. Y esto pasa mucho. Yo diría que este no emocional es bien crucial. Yo diría que es el primero que el cliente, al momento de tú querer ayudarlo a listar esa propiedad, te viene con un no emocional. Surge del miedo. Cuando hablamos del surge del miedo, es que el cliente todavía está en 3 y 2 y vendo, y cuando tiene ese miedo, yo podría hablar de 2 puntos. Me atrevería a decir 2 puntos. El primer punto sería, esto es ya algo que es bien emocional, porque es la propiedad primera, su primera residencia que ese cliente compra, y hay una emoción de miedo al soltar tantos recuerdos en ese pequeño hogar. Y hay un no emocional del miedo. Ay, si la suelto, tanto que yo le he dado a esta propiedad amor, cariño, cuidado. Oye, hay un apego tan brutal, y es un apego que ese no emocional de miedo está ocurriendo ahí. El segundo, ¿verdad?, miedo que yo he interpretado o he visto o he asimilado de los clientes es el no al miedo del ¿y a dónde me voy? Y como el mercado que está hoy día, y si con lo que yo recibo no consigo algo de la misma cabida, grandeza, ubicación, ese miedo, yo diría que también está bien arraigado a los que, pero quieren vender. Ellos quieren vender, pero hay un miedo y hay que entenderlo. Tienes que entender, identificar ese no. ¿Cómo tú llegas, ¿verdad?, a entender o hacerle entender o a calmar ese miedo de ese no? De ese no. ¿Cómo tú lo vas? Eso, ¿verdad?, se requiere a través, y esa experiencia a través de, mira, de práctica, de lanzarte a diferentes negociaciones y coger, ¿verdad?, experiencia. La presión puede ser, ¿verdad?, este tipo de no, de la presión, puede ser en base, ya este es un poquito menos vivido en las bienes raíces, pero la presión puede ser, vamos a decir, yo podría decir la ubicación, el área, la tranquilidad. Entonces, están con quiere vender, pero la presión a que, wow, o el no puedo conseguir, ¿verdad? El también puedo identificar ese dentro de la presión, y el no poder comprar quizás lo mismo que tengo. ¿Ves? Es una presión. Este no es muy común como tal. Ahora, experiencias pasadas negativas, esa es muy importante. Esa pasa mucho con los clientes. Te puedo dar una anécdota de mí. Yo estuve el año pasado orientando a unos clientes en Moca, y yo realizo la llamada y estos clientes me contestan, pero a la misma vez cuando me presento les dejo saber cuál es mi deseo, ¿verdad?, para poder ayudarlo. Ellos me dicen, acabo literalmente de acabar con un contrato con XY agencia de bienes raíces,
y lamentablemente estuve 6 meses y no tuve ninguna persona que me haya pasado por la propiedad. Yo no quiero saber de ninguna agencia. Yo tuve que calmar su miedo. Esa mala experiencia negativa con esa otra compañía, yo tuve que demostrarle a ellos, ¿verdad?, que yo podía hacer la diferencia de esa otra. Me gané, el mismo día me gané la cita, los orienté y ¿saben qué? En una forma estratégica, en una forma de confianza y transparencia, adivinen que me llevé el contrato, ¿verdad?, exclusivo con esos clientes, abrieron su corazón y adivinen qué, y tuvimos un cierre exitoso este año. Eso es poderoso, saber identificar o saber, ¿verdad?, calmar el no del miedo emocional, de experiencias pasadas y la presión. Es bien importante, escúcheme bien, corredor que me estás viendo o escuchando. Es bien importante que tú aprendas a escuchar. Hay muchos corredores que no escuchan. Hay corredores que y están en el habla, en el teléfono, quieren hacerle la presentación en la mesa, ¿verdad?, del comedor o en la sala, donde sea de la propiedad, o en el coffee shop, donde usted lo quiera hacer, ¿verdad?, su presentación. Oye, no saben escuchar. Y es una pena. Porque hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y nunca supiste, nunca identificaste el no. Si es que te dan, ¿verdad?, la objeción del no. Porque esta es la mayor de todos los cogedores y el cuco de ellos. Hay cogedores que si quieren y yo creo que esto es entre ambos panoramas. Si te la van a dar porque están buscando un corredor y si no porque quieren darte la oportunidad de escucharte solamente, pero están en el no ya mentalmente para salir de ti. Pero si tú hablas y hablas y hablas y hablas en una presentación, en una cita, y no escuchas, no vas a identificar los no. No vas a identificar esa emoción de ese cliente y no vas a identificar el problema, claro está. Entonces tú tienes que saber discúlpame, ¿verdad?, prestar oído. Tú tienes que prestar oído. Eso es todo. Tú orientas y escuchas. Tú orientas y preguntas para sacar la información, validar y demostrar profesionalismo con empatía. No todos los corredores tienen esa palabra, ¿sabías? Tú tienes que ser ese corredor con empatía. Mira, cuando tú vayas, te voy a dar un tips. Tómalo si gusta. Yo espero que sí. Déjame darme un buche de café porque se me enfría. La empatía. Familia, corredor que está escuchándome. Y yo creo que los vendedores que me están viendo o cualquier cliente, creo que me va a decir, mira, el muchacho, ¿verdad?, José González tiene razón en lo que dice, la empatía. La empatía es algo base. Mira, cuando usted vaya a una presentación en una casa, y en mi experiencia, el consejo, no lo tienes que tomar si no quieres, no se baje con nada. No se baje con nada. Eso crea ya de antemano confianza y empatía. Porque el cliente va a decir, mira, él no se bajó, ellos no sienten la presión. Esa presión ya no la sienten. Ellos al revés se sienten más relajados. Tú vas en empatía y ellos, mira, dan contigo siempre y cuando tú aprendas a escuchar al cliente en todo momento. Deja que el cliente hable y usted va a tener mucha información para poder orientarlo mucho mejor. Segundo, el no racional. Y yo espero que este tema me dé, porque por lo que yo veo, me encanta darle tanto énfasis a los temas o a cada punto que pues
no acabo los temas, pero lo más importante es que usted aprenda. Así que, segundo punto dentro de los 3 no en bienes raíces, el no racional, disculpe, se da por falta de información o desconocimiento. Déjame darte un ejemplo. No quiero pagar comisión. Ese no, usted tiene que tener conocimiento y usted tiene que calmar. Usted tiene que calmar ese no. No quiero pagar comisión. Educar con hechos. Mostrar los beneficios del proceso completo y cómo una venta profesional puede obtener un mejor precio neto. No quiero pagar comisión. Le pregunto, ¿por qué usted no quiere pagar comisión? Tuvo un problema, una situación. Cuénteme cómo yo le puedo ayudar. Entonces, ese no quiero pagar comisión, ellos empiezan a hablar, usted escuchar, y entonces usted dice, vamos a hacer entonces algo. Yo tengo una hoja estimados de gastos y yo quiero que usted la vea. Porque si mi comisión, ¿verdad? En este caso, si mi comisión es algo que le pueda afectar, podríamos llegar a diferentes negociaciones para yo seguir, ¿verdad?, con el deseo de poder ayudarlo a mercadear su propiedad y conseguirle compradores listos, dispuestos y capaces. Pero usted tiene que tener familia, ¿verdad? Conocimiento del desconocimiento del cliente. ¿Ves? Entonces, eso lo va a ayudar a usted a que el cliente entienda cuál es su servicio. ¿Cuál es su servicio? Luego de la pausa, voy para el punto número 3, ¿verdad? De los 3 tipos de no en bienes raíces. Así que no se vaya. Esto está muy interesante. Espero que estén anotando y estén prestando mucha atención. Así que después de la pausa volvemos en la hora de las bienes raíces. No te vayas, aún hay más en la hora de las bienes raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario. Así que, familia, volvemos. Estamos aquí. Hemos hablado en el punto número 2 de los 3 tipos de no. El no emocional es el primero y el segundo que estamos discutiendo, el no racional. Y este no racional estamos hablando que por falta de información de ese cliente, el desconocimiento, y nosotros tenemos que llevarlo a que él sepa, que él, ¿verdad?, tenga una información mucho más dada dentro, ¿verdad?, de la industria de bienes raíces, porque pues ellos no saben, los expertos, el experto es usted y yo. Así que nosotros tenemos que llevar la información clara para que el cliente se sienta en confianza. Y cuando usted diga, y cuando usted quiera, ¿verdad?, o cuando el cliente, ¿verdad?, venga con la duda o con la negatividad de él no quiero pagar comisión o cualquier otro tipo de no, usted pueda calmar ese no, pueda llevar a ese cliente a racional. ¿Ok? Punto número 3 dentro de los 3 tipos no. El no temporal. Escuche, este no temporal indica que el cliente aún no está listo. Mire, el cliente quiere vender, pero aún no está listo. Ejemplo, déjame pensarlo. Oye, pero yo diría que ese déjame pensarlo, que muchos de ellos, ¿verdad?, esta frase, déjame pensarlo, ¿verdad?, yo diría que está disfrazada porque no quiere el servicio. Esa es la realidad. Y cómo usted, ¿verdad?, puede lidiar o puede batallar ese déjame pensarlo. Dar espacio, pero mantener el seguimiento con valor. Por ejemplo, enviando datos del mercado o consejos de preparación. ¿Ves? Déjame pensarlo. Quizás quiere el servicio o como quiere vender, pero no está pensando en los servicios de bienes raíces. Pero si usted da valor, oye, el déjame pensarlo, oye, se acaba. Ese déjame pensarlo se cae en la mente del cliente porque tú le estás dando información, le estás dando valor, le estás dando datos importantes del mercado y ellos dicen, oye, yo entiendo que puedo estar ready ahora, sí puedo estar ready con lo que tú me has entregado en mano. Y entonces su perspectiva cambia. Bien importante, escucha, corredor de bienes raíces. Cada tipo de no tiene un mensaje escondido. Lo hemos hablado, lo hemos venido hablando. El no tiene que un problema dentro. Dentro de ese no tiene un problema. Si lo escuchas con atención, encontrarás la puerta del sí. Cada tipo de no tiene un mensaje escondido. Si lo escuchas con atención, encontrarás la puerta del sí. Así que, familia, quiero que sepas, ¿verdad?, o corredor que me está escuchando, que prácticamente el no es un obstáculo para que tú sigas creciendo. Al revés, el no es un punto importante en tu vida o en tu carrera de bienes raíces para que sigas creciendo. Y el no, como decíamos al final, es el maestro tuyo. Porque ese no te va a ayudar a ti a ser mejor cada día. Así que no le tengas miedo a un no. Llama, haz negocio, sé persistente, mejora cada día para que la carrera de bienes raíces que tanto te encanta
pueda ser una, oye, de larga duración en tu vida. Así que este ha sido el tema del día de hoy. Espero que lo hayas gozado, disfrutado y que puedas, ¿verdad?, repasar este tema, ya sea escuchándolo, viéndolo o las anotaciones que hiciste. Así que gracias una vez más por estar conmigo todos los martes de 11 a 11:30 en tu programa La Hora de las Bienes Raíces con este servidor José González Reyes. Así que, chau. Gracias por sintonizar La Hora de las Bienes Raíces. Recuerde que las expresiones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.